tipos de anabautismo. No hubo un anabautismo limpio, puro. Y esto en parte se debe al hecho de que el anabautismo no tuvo un teólogo referencia que pudiera aglutinar las ideas y las variadas expresiones de él. Esto se dio solo con Menno Simons. Vamos a ver entonces cuáles fueron los tipos de anabautismo y por qué surgieron. No es de extrañar que un movimiento que se volvió en contra de los reformadores, la Iglesia Católica y los reyes, tuviera sus excesos. Hay informes de misas que fueron interrumpidas por activistas anabautistas, de bautismos de niños que resultaron en confusión porque ellos se metieron y hicieron los líos, y algunos intentos de hacer cambios por la fuerza. Thomas Mintzer y su Liga de los Elegidos, ve acá una cierta, nosotros fuimos elegidos, somos especiales. Impulsaron la revolución campesina, y hay cualquier cantidad de controversias sobre la motivación anabautista de Thomas Mintzer, y hay quienes dicen que sí era anabautista, y hay quienes dicen que no tenía nada que ver con el movimiento. Pero esta Liga de los Elegidos estaban asociados con el movimiento anabautista, y su revolución considerada una de las exageraciones radicales. Y digo esto porque la mayor parte de la gente en aquel tiempo entendía que Mintzer sí era un anabautista. Con el paso de los años y sufriendo persecución, los excesos rareaban. Se fue gestando una posición más aceptable. La doctrina de la paz empezó a tener sentido. Las comunidades variaban en la forma de actuar y reunirse según el contexto en que se encontraban. Por lo tanto, no se puede hablar de una iglesia anabautista, sino de iglesias anabautistas. Esto se debe en parte a que, a raíz de la persecución, muchas de esas congregaciones se distanciaron y cada una desarrolló su forma de ser y entender la iglesia, generando eclesiologías que variaban de un lugar a otro. Y esto es muy importante, porque no podían sentar, hablar, conversar, tener comunión. Estas iglesias, cada una por su parte y separadas, fueron creando su manera de ser. Y esta es una cosa interesante de la Iglesia de la Hermandad, porque nosotros tenemos conferencias anuales cuando la gente viene de todas las partes para poder sentar, hablar y buscar consenso, para ser una iglesia que tenga una unidad consensual. Desde el punto de vista geográfico, los anabautistas formaron los siguientes grupos: los hermanos suizos anabautistas de Austria y Alemania, seguidores de John Denk, John Huth y Pilgram Marpeck. Después venían los Huteritas de la comunidad de Hoffmann en Alemania, Holanda, Inglaterra y Prusia, seguidores de Hoffmann y Menno Simons. Y el tercer, los revolucionarios Münsteristas de Münster. ¿Okay? Estos eran lo que hicieron la guerra de los campesinos. 4, los anabautistas de Italia. Y 5, los hermanos polacos. Pero había variaciones teológicas. Estas agrupaciones regionales tenían líneas doctrinales y disciplinarias variadas, y se pueden dividir en 3 tipos de anabautistas: los anabautistas evangélicos, los anabautistas revolucionarios y los anabautistas espiritualistas. Los revolucionarios, había una rama radical que abogaba por la lucha armada para establecer el reino de Dios en la tierra. Este radicalismo estuvo más presente en Alemania. Vea, no tenía nada que ver con la doctrina de la paz, con el pacifismo, con la no violencia, con la condenación de la guerra, que después pasa a ser una marca distintiva, característica de los anabautistas. 2 compañeros de primera hora de Lutero presentaron propuestas con radicalismo social y político: Karlstadt y Thomas Mintzer, el revolucionario. Karlstadt y Lutero se pelearon. Karlstadt se destacó cuando Lutero se escondió en Wartburg entre 1521 y 22. ¿Te acuerdas que era el castillo donde él estuvo ahí en anonimato como el caballero Jorge? Propuso y en cierta medida implementó su programa de reformas radicales.
la abolición de la misa, distribución de pan y vino en la cena, destrucción de las imágenes, abolición de los servicios musicales y negación del bautismo infantil. Esto provocó disturbios y Lutero, a su regreso, deshizo las reformas de Karlstadt, provocando división entre ambos. Karlstadt creía que Lutero era un holgazán por no llevar a cabo las reformas. Vea que este Karlstadt acusaba a Lutero de no llegar a las últimas consecuencias con sus afirmaciones, lo mismo que hicieron Grebel, Manz y Blaurock en cuanto a Zwinglio. Thomas Müntzer fue un desafío mayor para Lutero. No se le puede considerar un anabautista porque, a pesar de estar en contra del bautismo de niños, nunca bautizó adultos. Tenía estrecha relación con los anabautistas milenarios, radicales y campesinos. Y acá un hecho que yo voy a insistir muchas veces. Estos tipos milenarios, apocalípticos y que se ponían a tener visiones del Señor y haciendo, yo diría así, adendos a la Escritura, siempre trajeron problemas a la vida de la iglesia. Y ahí está ese Müntzer. Y vamos a ver otro que estuvieron en la vida de la iglesia. Müntzer insistió en que la ruptura con cualquier tipo de autoridad laica o eclesiástica era una imposición bíblica y que la reforma social y política vendría por las manos del pueblo. Era un revolucionario que decía que el pueblo debía hacer la revolución y tomar el poder, mismo que sea por la fuerza. Y acá tiene una cosa que había una imposición de una verdad que era la verdad de él. Y esto también va en contra de una cosa que es muy cara, muy preciosa para los anabautistas: la libertad de pensamiento y la libertad de asociación. Para Müntzer la gente tenía que ir, mismo que fuera, a la fuerza. Müntzer presentó la base teológica de la revolución, si es que esta es teología. Después de abrazar la causa luterana, asumió el pastorado en la ciudad de Zwickau, asesorado por el propio Lutero. Acuérdense de que Zwickau fue donde aparecieron los profetas que encantaron a Melanchthon. En Zwickau mantuvo contacto con Nicholas Storch, dirigente de grupos místicos cristianos y laicos. Hizo estudios bíblicos y afirmó tener experiencias con el Espíritu Santo. Ve acá lo que acabé de decir. Estos tipos, todos llenos de experiencias espirituales directas con Dios, solo trajeron problemas para la iglesia. Los ungidos de Yahvé son los que más traen problemas para la iglesia. Hay un otro tipo del cristianismo carismático. Fue influenciado por la idea del reino de Dios en la tierra, por la eliminación de los no creyentes. De esto sale así un cristianismo carismático. Fue influenciado por la idea del reino de Dios en la tierra, por la eliminación de los no creyentes. Nació así la iglesia nueva apostólica. Vea cómo esto es complicado. ¿Cómo iban a saber quién era creyente o no creyente? ¿Cuál el parámetro? ¿Cuál la medida que tenía para decir, usted acá, usted allá? Estos son los creyentes, estos no son. Muy subjetivo esta cosa. Müntzer creía en un cristianismo carismático en que la obra del Espíritu Santo, en lugar de la palabra, obra en todas las personas, eliminando las diferencias de clases sociales y nacionalidades. Vean acá, la experiencia de él con el Espíritu Santo elimina la palabra de Dios. Y esto va a hacer con que la gente venga y va a ser la diferencia que va a acabar con las clases sociales y nacionalidades. Esta era la teología de este loco. Perdóname, pero no encuentro ninguna base bíblica, teológica,
para lo que este Mintzer hizo, y ni anabautista él era. Esto marcaría el establecimiento del reino de Dios en la tierra, una sociedad sin clases basada en la propiedad comunal. Para él, la iglesia es un ideal social donde no hay estado, clases sociales, ni propiedad privada. El Espíritu Santo es el principio unificador de toda la vida, que requiere la estandarización de toda la vida social. Vea, muy bonito. No hay clases sociales ni propiedad privada. Si entendemos el Apocalipsis como el anuncio de una Jerusalén celestial, esto quizás sea lo que está allá. Pero cuando dice que requiere la estandarización de toda la vida social, ¿qué es lo que se está diciendo acá, Santo Dios? Que va a haber patrones de conducta, de comportamiento que la gente va a tener que obedecer si quiere hacer parte del reino de Dios. Era la imposición de un comportamiento social en este reino que ellos iban a implantar. Por estas posiciones, Mintzer se ganó la oposición de la Iglesia Católica y de los reformados. Y lo hicieron muy bien de darle palo a este tipo. Cuando digo darle palo es de ir en contra de él, no de hacer lo que acabaron haciendo, que fue martirizarlo. Hay el segundo grupo, que son los anabautistas pacifistas. Los anabautistas de Zúrich rechazaron a los gobernantes seculares y a toda la sociedad corrompida por el pecado. No defendieron la guerra santa, sino que tomaron una posición pacífica. Y aquí ahora empieza con más fuerza la condenación de cualquier tipo de guerra como siendo pecado. Y esta es una cosa que los brethren lo afirman hace muchos años. Nosotros no debemos apoyar la guerra y ni nos meter en la guerra. Y por esto también la Iglesia de la Hermandad se ha puesto a favor de los objetores de conciencia, que son los que no quieren servir al ejército, no quieren pegar en armas para ir a pelear. Están dispuestos a servir en cosas que atiendan a la gente, los enfermos en los hospitales, en los comedores, pero nunca agarrando una arma para matar al otro. Abogaban por la separación de la abominación. Los cristianos no deben asociarse con los impuros y no deben participar en ningún asunto relacionado con cuestiones cívicas o políticas. Vea, separación de la abominación. No debían participar de cuestiones cívicas o políticas, porque para ellos la política es la abominación. Yo casi que les doy una nota 10 acá, porque también yo creo que la política tal como la hacen hoy muchos de los países es una abominación. Y se negaron a portar armas y asumir funciones gubernamentales. Yo conozco iglesias anabautistas que dicen que los policías no pueden hacer parte de la iglesia porque cargan armas. Vean en dónde llega esta afirmación. Y ahí viene una pregunta que yo les hago. ¿Están en lo cierto o no? Decidieron no pagar los impuestos que se utilizaban para la guerra y se negaron a prestar juramento. Dos cosas muy importantes. No se jura por nada, nunca. Pero yo conozco gentes que no pagan los impuestos que van para la guerra. Ellos agarran la planilla de gastos del gobierno y ven, bueno, se la mandan 20% de todo para las Fuerzas Armadas. Ellos hacen su declaración, tienen que pagar $1,200, ellos no envían, pero anexan de ahí un recibo de una donación que hicieron a una entidad de prestación de servicio al necesitado. Así lo hacen como una denuncia y ponen: yo no sustento el ejército. Y de ahí viene el impuesto a la renta en contra de ellos, y ellos siempre tienen carros muy feos, viejos.
Y la única cosa que pueden dar a la gente son los carros viejos para pagar lo que deben. Ellos creían que esto marcaría el establecimiento del reino en la tierra, una sociedad sin clases basada en la propiedad comunal. Era un credo político, totalmente antipolítico. Grebe escribió una carta a Mintzer con varias advertencias en tono respetuoso, expresando su disconformidad con la violencia y la lucha armada. Las críticas de Grebe también se dirigieron a Lutero y otros reformadores de Wittenberg que eran académicos y médicos indolentes. Afirmó que tenían seguidores proclamando un dulce Cristo. Para Grebe, Lutero vinculó su evangelio al príncipe. El evangelio y sus seguidores no están protegidos por la espada, ni deben protegerse de esta manera. Los verdaderos cristianos son ovejas en medio de lobos, que deben ser bautizados en angustia, persecución, sufrimiento y muerte, ser juzgados con fuego y venir al hogar eterno para descansar. Ve acá la posición de Grebe de que no se debe utilizar la fuerza y la violencia por nada, y mismo que nos lleve a la muerte. Hay una historia que lo vamos a ver cuando estamos básicamente en la historia de la hermandad, de algunos que fueron atacados por los indígenas y no revidaron y murieron. No usan la espada o la guerra, ya que la matanza se ha alejado de ellos, a menos que, de hecho, todavía estemos en la antigua ley. E incluso allí, por lo que podemos recordar, la guerra fue una pena, una desgracia. Anabautistas apocalípticos y milenarios. Los anabautistas también protagonizaron la masacre de Münster, no Mintzer, no confundan, que guarda semejanza con las revueltas campesinas de 1524-1525, que esta sí fue de Münster, no esa de Münster. Estos levantamientos comenzaron como una protesta social y solo más tarde adquirieron contornos religiosos. Tenían razones religiosas escatológicas que se convirtieron en fuerte protesta revolucionaria de carácter opresivo. Otra vez los apocalípticos y los milenarios creando problemas al seno de la iglesia. Varios grupos anabautistas adquirieron matices escatológicos. Hoffman fue uno de ellos. Tras romper con la reforma luterana, él se fue a Estrasburgo y con disidentes profundizó sus especulaciones apocalípticas. Otra vez la cosa. El reino próximo de la eliminación de los ateos. Su radicalismo era incompatible con los anabautistas, lo que lo llevó a formar un pequeño grupo que anunciaba el final de los tiempos. Ay, les gusta decir cuando Cristo viene segunda vez. Hoffman profetizó tensiones apocalípticas y anunció la segunda venida de Cristo, que se prepararía con una operación de limpieza, eliminando a los ateos y construyendo un reino de paz. Santo Dios, me hace mal escuchar estas cosas. Es un Dios policialesco, es un Dios que va a matar todos los que son ateos. ¿Dónde queda la gracia de Dios en este proceso todo? Hoffman tenía miles de seguidores en los Países Bajos. Los pobres, desempleados y hambrientos lo siguieron, creyendo en un reino de justicia y paz. A su regreso a Estrasburgo, fue arrestado hasta el final de su vida. Sus ideas fueron realizadas por sus seguidores y encontraron expresión en el reino de Münster. En el año de 1579, casi todos los grupos radicales, salvo unos pocos,
habían desaparecido o se habían convertido en otra cosa. La crisis del anabautismo, a principios de 1527, vea, 2 años después, el movimiento anabautista se vio amenazado por la desintegración. Grebel murió enfermo poco tiempo después de su bautismo. Félix Manx fue ahogado en el río por determinación del Consejo de la Ciudad bajo la influencia de Zwingli. George Blaurock y Balthasar Rudmayr fueron al exilio. El resto estaba bajo orden de búsqueda y captura. Y en las zonas azules es en donde los anabautistas estuvieron. Hubo muchos excesos y desequilibrios. Los anabautistas tenían gente prudente y fanáticos. Hubo persecución, aparecieron los visionarios, profetas y estrictos, los que se declaraban libres en el espíritu para vivir en toda clase de pecados. En el año de 1527 la mayoría de los anabautistas suizos estaban escondidos o habían huido. Algunos habían encontrado refugio en Berna. A pesar de esto, los anabautistas suizos mantuvieron sus características de ferviente biblicismo, seriedad ética y estrictas prohibiciones. Y acá tenía este sentido ético de no estar involucrado con el pecado. Gente, vimos una cantidad de expresiones anabautistas y los problemas que los excesos crearon al seno de la iglesia al punto de casi hacer desaparecer el anabautismo. Y lo que veo es que les faltaba teología, estudio serio, gente que ponía la idea, ponía estructura en cierta medida a lo que creían. Y esto llevó a los varios despiones. No dejemos que esto ocurra con nosotros hoy día. Aunque tenemos iglesias en varias partes del mundo hoy, nosotros tenemos que sentar como anabautistas y empezar a hablar, trocar ideas y buscar un consenso de unidad. Hicimos en República Dominicana hace unos años, no me acuerdo ahora de memoria la fecha, un encuentro de las iglesias pacifistas históricas. Y ahí estaban los Brethren, los Menonitas, Quakers. Y cambiamos idea de cómo ser anabautista en los días de hoy. Muy interesante el encuentro. Y un libro debe haber sido publicado que estaba bajo la responsabilidad del hermano Donald Miller, que fue el secretario general de la iglesia durante muchos años. Pongamos atención en estas cosas. Y que Dios nos dé la mente, la claridad para entender que los excesos solo crean problemas. Amén, hermanos.